Nos acompaña como cada martes José María Luna. Muy buenas tardes, José María. Hola Raquel, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo ves los mercados esta semana? Bueno, los mercados, después de las dudas que nos dejaba la pasada semana y después de, bueno, pues del bazooka que sacara el Banco Central Europeo, lo seguimos viendo muy parecido, es decir, movimientos en los cuales vamos a tener días de ciertas correcciones, con días como los de hoy, con alzas generalizadas en muchos mercados financieros, ¿no? Debemos de ser conscientes que es posible que todavía quede cierto pequeño rally antes de acabar este 2020, como cierta traca final en los reajustes de carteras por parte de inversores institucionales, pero el año, sobre todo después del noviembre que tuvimos, yo creo que ya está hecho, ¿no? Realmente en la mayor parte de fondos y de sectores y de mercados, ¿no? Sobre todo la parte de renta variable. El coronavirus sigue entre nosotros, falta todavía los acuerdos tanto a nivel fiscal como en el caso de Estados Unidos, como también el tema del Brexit, que una vez más pues quizás tengamos o veamos acuerdos sobre la bocina, que evidentemente esos tres factores, sobre todo la evolución de la segunda ola de contagios, va a seguir generando inestabilidad y volatilidad y eso puede llevar a que días como el de ayer, que veíamos los mercados norteamericanos con subidas pues en algunos casos, en algunos momentos por encima del 1%, terminarán en algunos casos con ligeras correcciones, ¿no? Con lo cual, vemos un mercado que al fondo sigue siendo positivo. En el corto plazo es lógico que haya cierta volatilidad en algunos momentos, pero mirando hacia adelante, que es como hay que mirar en el caso de las inversiones en fondos de inversión, seguimos viendo oportunidades. Las vemos sobre todo en la parte de renta variable. Yo creo que es verdad que muchas noticias positivas ya están en precio, pero yo creo que todavía habrá que estar muy atentos a ciertas rotaciones de mercados y de sectores, sobre todo con los avances que se vayan teniendo en el terreno de las vacunas y según se pueda ir testeando ciertas aperturas de la economía a nivel mundial. Hoy, a día de hoy, estábamos hablando ayer mismo de la posibilidad incluso de cerrar de nuevo Nueva York y también el confinamiento en algunos otros países europeos. Pero mirando hacia adelante, repito, somos en ese sentido optimistas y eso hace que evidentemente miremos hacia el este, hacia los mercados emergentes, sobre todo del sudeste asiático, que sigamos mirando, por supuesto, a la digitalización y, por supuesto, la palabra de sostenibilidad. Pues si este año ha sido el año verde, junto con el año del coronavirus, el ejercicio 2021 va a ser una temática que va a dejar, bueno, pues va a ser muy importante. Lo estamos viendo el impulso político, pero también lo estamos viendo desde el punto de vista inversor. Con lo cual, yo creo que el fondo, repito, sigue siendo positivo para los mercados de renta variable y donde quizás vemos que hay menos donde rascar, cada vez menos donde rascar, es en la parte de renta fija. Eso no significa que es que no haya que estar en renta fija, en fondos de deuda, pero es cierto que los niveles a los cuales está ahora mismo moviéndose los mercados de deuda, donde hemos visto incluso el 10 años español teniendo una rentabilidad negativa, pues hacen todos ustedes una idea de dónde están ahora mismo los mercados, tanto de crédito como de deuda pública. Hay muy poco donde ganar y lo que hay que acentuar sobre todo es la parte de la solvencia en muchas empresas. Digo esto porque cuanto más dure el coronavirus, por mucha liquidez que haya en el sistema, sobre todo por los bancos centrales, evidentemente lo que necesitamos es que venzamos al coronavirus y abramos la economía, porque si no muchas empresas lo van a seguir pasando mal y eso se podría dejar sentir en algunos fondos de renta fija corporativa, sobre todo los de peor calidad y sobre todo si tienen cierta duración, ¿no? Con lo cual la renta fija es donde pondríamos el acento de la moderación. En los fondos de retorno absoluto y mixtos es donde buscaríamos la dispersión y en los fondos de renta variable es donde buscaríamos el premio, por sintetizarlo. Danos algún nombre dentro de estos fondos que recomiendas del mercado de renta fija, porque como bien dices, bueno, pues no es el mercado más atractivo actualmente. La semana pasada comentábamos el Banco Central Europeo, esta semana tenemos a la Reserva Federal como protagonista. Son las últimas dos grandes actuaciones de los bancos centrales este año, pero bueno, en definitiva apuntalan la tendencia que estábamos viendo a lo largo del ejercicio, también en ejercicios anteriores, y una señal de que para lo que viene, al menos en el corto plazo, es la misma tendencia. Dentro de esta recomendación de la renta fija que nos haces, déjanos un par de nombres, un par de protagonistas donde sí podamos encontrar alguna oportunidad.
Pues mira, os voy a dar tres, no dos, os voy a dar tres ideas. Si buscáramos en la parte de productos de renta fija flexible, es decir, esa gestión activa en cuanto a buscar ideas a nivel de crédito, es decir, que haga una gestión de bond picking. Muchas veces, gente que nos está ahora mismo viendo habrá oído la palabra stock picking, es decir, selección de valores. Esta compañía o este banco me gusta más que este otro, o esta compañía del sector, no sé, del automóvil lo puede hacer mejor que aquella otra del mismo sector. Pues algo parecido ocurre en los mercados de deuda. Bueno, pues una idea puede ser un producto de una casa que es Flossbach, que tiene un producto muy interesante, que es el Flossbach, el FVS Bond Opportunity. Ahí dejamos una idea. Otra segunda, más defensiva, más conservadora, puede ser de una gestora como es Fidelity, una gestora muy grande, de las más grandes del mundo, y iríamos a la parte de deuda, pero de corto plazo, tanto de pública como privada. Aquí lo que tratamos es de ganar un poquito más que un depósito. Sería una solución para que el banco, cuando ahora nos diga: oiga, por tener el dinero en efectivo, lo siento mucho, pero le voy a cobrar, salvo que compre un producto que yo comercialice. Bueno, pues contraten ustedes y díganle esta alternativa. Es decir, ustedes no son un maniquí al cual tengan que vestir con el producto de escaparate y le den esta otra idea. Puede ser el Fidelity Euro Short Term Bond. Y la tercera idea dentro de la renta fija, aquí sí que vemos más valor, es a la parte de renta fija emergente. Evidentemente, esta tercera idea no es adecuada para todo tipo de inversor, no es apta por la volatilidad, por la tipología de bonos que vamos a encontrar, tanto en divisa fuerte, es decir, deuda emitida en dólares, sobre todo, y también en euros, pero también en divisa emergente. Hay más volatilidad, más riesgo. Pero es una idea que para el 2021 se aventura muy interesante para inversores que puedan asumir algo de riesgo. Y ahí hablaríamos de un fondo que a nosotros nos gusta mucho, que es de la gestora GAM, que es el Emerging Market Rates. Con lo cual ahí os dejo tres ideas para que la estudiéis con un asesor financiero. Bueno, pues anotamos esos tres nombres. José María, ¿qué me dices dentro pues de las megatendencias, ¿no?, de las que hemos hablado también alguna vez? Estamos mirando, por ejemplo, a qué sucede en Estados Unidos, qué inversiones ha anunciado Joe Biden, si es que finalmente, bueno, pues se confirma su llegada a la Casa Blanca. Estamos mirando a los sectores que pueden seguir haciéndolo bien, que pueden seguir siendo protagonistas. Tú me has mencionado varias veces a unos sectores industriales y yo quería preguntarte hoy por el sector de las infraestructuras, porque si una cosa nos deja este año también es la importancia, ¿no?, pues de tener infraestructuras dentro de las diferentes ramas bien preparadas, bien abastecidas, con unas buenas inversiones en ese sentido. Y no sé si de cara al próximo año invertir en fondos que tengan en cuenta un sector de infraestructuras, pues también va a ser una opción que pueda funcionar bien. Sin duda alguna, Raquel. Hay que pensar que la enorme batería de gasto público, es posible que ahora mismo a lo mejor empiecen a desbloquearse la mitad del gasto público que se preveía en Estados Unidos, ¿no?, como gasto con incentivo fiscal por parte de republicanos y demócratas. Mucho de ese dinero va a ir a la economía verde, lo que decíamos anteriormente, pero también va a ir a las infraestructuras. Pero lo mismo que estamos viendo, que podemos llegar a ver en Estados Unidos, lo vamos a ver en el caso del Fondo de Recuperación en Europa, con todo, está clarísimo, esos dos motores, digitalización y sostenibilidad. Y eso también afecta a las infraestructuras, sobre todo en el caso de la digitalización. Evidentemente no podríamos estar conectados ahora mismo, yo desde nuestra oficina aquí en la Plaza de la Lealtad y vosotros en vuestros estudios, si no utilizáramos mucha infraestructura y mucha tecnología, ¿verdad? Por ejemplo, la infraestructura 5G, que es algo en el cual Europa está muy por detrás. Estamos muy por delante en inversiones verdes, en inversiones de sostenibilidad, pero muy por detrás en todo lo que es la temática de digitalización, gracias a la cual muchas compañías que estaban a punto de desaparecer, bueno, pues se están reinventando y no les queda otra. Y es un proceso que se va a acelerar, con lo cual, claro que es importante las infraestructuras también dentro de lo que es el campo de la digitalización, como no puede ser de otra manera, por ejemplo, lo que decía hace un momento, 5G, algo que si miráramos hacia el este, hacia Asia, sobre todo a la parte de sostenibilidad y digitalización, allí también son punteros y también van a realizar una inversión muy importante, incluso en el agua, la canalización de agua, la red ferroviaria. Cuando hablamos de infraestructura no solo hablamos de carreteras o de aeropuertos, también hablamos de hospitales, hablamos de escuelas, hablamos de tecnología, ahora que a lo mejor no vamos a las aulas, pero la necesitamos, o toda la tecnología para todo lo que puede llegar a ser, pues en lo que es el e-learning, es decir, todo lo que es
el aprendizaje a través de Internet, pero también el futuro de todo lo que es lo que son la parte energética, la transición energética, la transición incluso de transporte. Con lo cual, sí, esto lo podemos hacer a través o bien de un fondo que invierta en infraestructuras y que tenga un poco de todo lo que les acabo de comentar, sobre todo que tengan algo de 5G, por citar algún producto, pues fíjense en gestoras como puede ser M&G o gestoras como puede ser Nordea o Fidelity, que tienen productos dentro de su gama, que invirtiendo en infraestructuras también tienen este tipo de infraestructuras, sobre todo hacia la digitalización. Otra temática, otro fondo, ¿no?, que podríamos estar comentando es un producto de BlackRock, el futuro de transporte, ¿no?, el Future of Transport, que es un producto muy singular. También estamos viendo, bueno, pues toda una inercia en el cambio de la transición energética, pero también la transición en cómo nos vamos a mover. Estamos viendo en una transición de cómo nos comunicamos y se generan muchos negocios, ¿de acuerdo? Pues también hay otras formas en las cuales podemos aprovecharla. Y sin duda alguna hay fondos temáticos de tendencias o megatendencias que no cabe la menor duda. Una de ellas es las infraestructuras, otro es precisamente todo lo que es la transición energética o la transición de transporte. Pasamos de un mundo de lo que es el poseer a un mundo que cada vez es más usar y compartir. Y eso también afecta a las infraestructuras y, por supuesto, afecta también a lo que es el campo de la digitalización. Hablando de esa digitalización y de ese futuro, de esa sostenibilidad de la que estamos hablando siempre, no sé si tienes en el radar, porque hoy hemos estado hablando en el programa de propuestas de economía circular, ¿no?, de empresas que, bueno, que favorecen el intercambio de productos entre personas, como cada vez queremos tener también ese modelo de consumo más responsable. Y se me estaba ocurriendo si también tenéis en el radar pues fondos que apuesten por modelos de economía circular, de un consumo más responsable, de una vida útil de los proyectos y de los productos pues más a largo plazo. No sé si nos puedes dejar algún nombre también en ese sentido. Sin duda alguna. Ahora mismo hay gestoras que efectivamente están haciendo mucho hincapié en estas temáticas, ¿no? Bueno, pues concienciarnos a todos en hábitos de consumo y sobre todo que sean saludables, ¿no? Incluso hasta en la nutrición. Fijaos, esto es muy curioso, ¿no? En todo lo que es la gama desde que, bueno, pues un producto está, no sé, se puede estar cultivando en el campo hasta que llega a nuestra mesa, ¿no? Y podemos consumirlo. Y es algo que además atrae mucho a las generaciones jóvenes, puesto que se sienten identificados. Mucha gente se siente identificada con lo que acabamos de hablar de la digitalización porque la utilizan todos los días, y otras generaciones nos hemos tenido que ir poco a poco sumándonos, y los más rezagados pues no tendrán más remedio que hacerlo, ¿no? Incluso las empresas. Pero las personas más jóvenes lo tienen en su propio ADN, no solo la parte de la comunicación, el darle un like a la hora de hacer marketing, ¿no?, incluso del mismo, pero también en la parte de la economía más circular. Hay gestoras como puede ser Robeco, hay gestoras como puede ser el caso de Natixis, CPR, que es una boutique también de esta casa, que tienen fondos de inversión precisamente centrados en la economía circular. Y si habláramos en el caso de nutrición, pues BNP Paribas tiene un producto muy interesante que es Smart Food, que es muy interesante. Yo una ocasión, si me permitís la oportunidad, dando una pequeña charla en un instituto, hablaba precisamente de todo lo que hacían los influencers, ¿no?, los youtubers, etcétera, y hablaba también del hábito del culto al cuerpo en cuanto a los gimnasios y tal, y a la nutrición. Y los chavales, la pregunta es, lo que acabas tú de hacer ahora mismo, ¿y cómo invierto en ello? Porque es algo que les identifica esos hábitos de consumo, esa economía circular, esa nueva forma de comunicarse, esa nueva forma de hacer marketing y, por supuesto, esos nuevos hábitos también, incluso de consumo, en este caso de nutrición. Y, evidentemente, a través de los fondos de inversión, cada vez existen más productos que no son modas, sino son una forma que se identifica, no solo buscan oportunidades reales, oportunidades de inversión, sino que, repito, identifican cada vez más a los inversores. Fijaos, Raquel, hemos pasado, y tú que llevas como yo ya tiempo precisamente en todo lo que es este mundillo de los mercados financieros, hemos pasado de hablar del binomio rentabilidad-riesgo al trinomio rentabilidad-riesgo-impacto. Impacto ASG, nuestro impacto de cómo invertimos, el riesgo que asumimos, pero el impacto en el medio ambiente, en la gobernanza de las compañías y también en la sostenibilidad de todo lo que es el mundo a nivel social, ¿no?
Y esto ha calado enormemente en las generaciones más jóvenes y empieza a calar también en otro tipo de generaciones, evidentemente con mayor poder adquisitivo. Pues tomamos muy buena nota, José María. Me quedo con ese último mensaje, como decías, ¿no? Ese clásico binomio rentabilidad-riesgo que ahora es triple, incorporando esos criterios ASG de los que hablamos, bueno, pues todas las semanas en negocios, hoy con esos nuevos fondos que nos decías de economía circular, pero bueno, también nos has dejado ahí un montón de nombres para quien quiera volver a recuperarlos. Bueno, pues la entrevista va a estar en un ratito en nuestro canal de YouTube. José María, gracias. Hasta el martes que viene. Hasta el martes. Cuidaros mucho.